vamos a ver es el aparato sexual masculino, sus estructuras y sus funciones, la regulación hormonal en el caso del hombre y el gameto masculino, algunas particularidades que posee. Entonces, partiendo por el primer tema, el aparato reproductor masculino es un conjunto, ¿cierto?, de órganos que tienen una función en común, o que en realidad todos participan para lograr esta función vital que es la reproducción. Entonces, en el hombre tenemos todas estas estructuras, ¿verdad? Tenemos los testículos, que son dos, tienen la función de la síntesis de hormonas, como la testosterona, y además tienen la función de sintetizar o producir los gametos masculinos que corresponden a células haploides, que en el caso del hombre es el espermatozoide. Luego tenemos el epidídimo, ¿cierto? El epidídimo es el lugar donde los espermatozoides maduran y llevan a cabo un proceso llamado espermiohistogénesis, que le permite al espermatozoide tomar la forma que va a utilizar para cumplir su función, que es llegar hasta el ovocito. Luego tenemos desde el epidídimo tenemos el conducto deferente, y el conducto deferente transporta a los espermatozoides hasta la uretra o el conducto eyaculador, que luego se transforma en uretra y le permite pasar por diferentes glándulas anexas, como son la próstata, que tiene una función sumamente importante, que es la producción de bicarbonato, que es una sustancia que le va a permitir al líquido seminal tener una menor acidez. Le va a permitir al espermatozoide sobrevivir al pH bajo que existe en la uretra masculina y además en el conducto vaginal femenino. También tenemos las vesículas seminales, que en este caso son dos, la próstata era una sola. Las vesículas seminales que se encargan de la producción de semen, del líquido seminal, principalmente aportando nutrientes a los espermatozoides. ¿Qué nutriente? Específicamente fructosa, que es un carbohidrato simple, ¿cierto? El mismo que se encuentra en las frutas y que le otorga la nutrición a estos espermatozoides. Además, este conducto deferente desemboca finalmente en el conducto eyaculador, que finalmente desemboca en el conducto llamado uretra, que en el hombre se comparte con el sistema urinario. La uretra masculina elimina tanto el líquido seminal como la orina. Esta uretra desciende, se encuentra también con dos glándulas llamadas glándulas de Cooper o bulbouretrales, que se encargan de producir mucosidad, una sustancia viscosa que permite la lubricación del pene masculino y de esta manera favorece o facilita en realidad el coito. La uretra se encuentra desde el conducto eyaculador hasta la salida del pene y permite la eliminación de los espermatozoides. Otro órgano importante que posee este aparato reproductor masculino corresponde al pene, que es el órgano copulador masculino, que tiene singularidades en su estructura. En el interior posee unos tejidos llamados cavernosos que permiten el ingreso de sangre para lograr la erección del pene y de esta manera favorecer o facilitar el coito. El espermatozoide se fabrica dentro de esta estructura que es el testículo. Como ustedes pueden ver, el testículo está formado por muchos túbulos seminíferos que corresponden a estructuras que se sobreenrollan sobre sí mismas y dentro de ellos, de forma concéntrica, se van fabricando los espermatozoides. Desde la zona periférica del túbulo, imagínense el túbulo de frente, desde la zona periférica tenemos las células germinales, que son las que van a producir a las células haploides, y hacia el centro se van formando los espermatozoides a través de la espermiogénesis, que ya lo vimos, o espermatogénesis, que sirve para fabricar estas células y dejarlas de forma haploide. Ahora, estos espermatozoides, por supuesto que no están listos porque son espermátidas aún, dentro del testículo. Por lo tanto, son trasladados hasta el epidídimo, como pueden ver ahí en la imagen,
Y en este lugar, los espermatozoides pasan por el proceso de espermiohistogénesis, que les voy a mostrar más adelante, pero su función principal es darle la forma al espermatozoide, formar el acrosoma del espermatozoide y, por supuesto, entregarle la movilidad. Aquí ustedes pueden ver cómo el conducto deferente es diferente del conducto eyaculador, aunque sea el mismo conducto, sea el mismo túbulo. No hay una diferenciación, no es que haya otro conducto diferente del eyaculador. El conducto deferente continúa y se cambia de nombre llamado conducto eyaculador, luego de pasar por las vesículas seminales, que, como ya les mencioné, estas vesículas seminales le otorgan al líquido seminal el alimento para los espermatozoides. También la próstata, ¿verdad?, como aparece aquí en la imagen, que le otorga una sustancia, produce una sustancia alcalina que favorece el recubrimiento de los espermatozoides para así sobrevivir al pH bajo o ácido que existe dentro de la uretra y del conducto vaginal. Salas me pregunta, ¿el líquido preseminal y la mucosa que usted dijo es lo mismo? Exacto. Ese líquido preseminal es un líquido viscoso que favorece la lubricación del pene y también del conducto vaginal. Esto favorece también o permite que exista coito y que además sale mucho antes que el líquido seminal completo. Y lo producen, por supuesto, las glándulas de Cooper. Aquí en un corte, ¿cierto?, podemos observar cómo el pene está constituido en su interior. Tenemos las arterias cavernosas, tenemos el cuerpo esponjoso, por dentro del cuerpo esponjoso atraviesa la uretra, y si se fijan, tiene toda una estructura que permite que esto, al estar no erecto, se mantiene sin sangre en su interior, por lo tanto se encuentra flácido o lacio. Al momento del coito, de la relación sexual, estas arterias cavernosas en los cuerpos cavernosos se inflaman, fluye la sangre hacia los cuerpos cavernosos, estos cuerpos cavernosos como una esponja absorben esta sangre, se inflan, produciendo la erección del pene, lo que permite, repito nuevamente, el coito o la penetración. ¿Qué recorrido siguen los espermatozoides? Primero, el testículo, ¿verdad? En el testículo se fabrican los espermatozoides. Luego pasan por el epidídimo, donde van a sufrir un proceso de transformación. Al estar listos y en el momento de la eyaculación, van a fluir desde el epidídimo hasta el conducto eyaculador a través del conducto deferente. El conducto eyaculador es el mismo conducto del conducto deferente, con la salvedad que aquí ya no llevamos solamente espermatozoides, sino que ya se agregaron las sustancias de las vesículas seminales. Al pasar por el conducto eyaculador, la próstata entrega las sustancias que sirven como regulador del pH. Ese conducto eyaculador finalmente desemboca en la uretra, ¿cierto? Que la uretra se comunica también con la vejiga y al pasar por la uretra son expulsados a través del pene. Me pregunta Hugo, ¿qué es lo que se interviene en una vasectomía? Lo que se interviene, Hugo, es el conducto deferente. Ambos conductos deferentes porque tenemos dos testículos. Por lo tanto, los dos testículos desembocan en dos conductos deferentes. Estos conductos se cortan, se ligan, ¿cierto? Se cicatrizan, en realidad no se cicatrizan, se cauterizan, perdón. Y al cauterizarlos ya no hay paso de espermatozoides. Por lo tanto, en una eyaculación sí va a existir líquido seminal, va a existir el líquido de la uretra, el líquido de las glándulas vulvuretrales, de la próstata y de las vesículas seminales, pero no vamos a tener espermatozoides. ¿Sí? Características sexuales. En este caso vamos a hablar de las primarias, donde ustedes pueden observar en la imagen cómo en las primeras semanas de gestación el aparato reproductor no tiene ninguna forma ni puede ser identificado, que
qué individuo será, qué género, si va a ser mujer o si va a ser hombre. Si hablamos de las mujeres, por ejemplo, al tener el cromosoma X se desencadena la formación del aparato sexual femenino. ¿Qué significa esto? Que toda esta estructura se transforma permitiendo la formación final de la vulva completa, ¿cierto? Y en el interior del conducto vaginal, el útero, los oviductos y también los ovarios. En el caso del hombre, que es lo que estamos viendo hoy, toda esta estructura cicatriza, podríamos decir que cierra, ¿cierto? Cierra dejando los labios menores que serían de la mujer en el interior, los labios mayores que serían en la mujer quedan por fuera o rodeando el pene y por lo tanto el pene se cierra dejando una cicatriz desde el perineo, que es la zona más cercana al ano, hasta la zona superior del glande. Ahora, el glande corresponde a la zona, al extremo del pene, ¿verdad? Y en la mujer esa misma estructura se transforma en el clítoris. Y además, otra cosa importante en las características sexuales primarias es que en el hombre, durante la vida intrauterina, los que pueden llegar a ser ovarios migran y se trasladan hacia el escroto y se transforman, por supuesto, en los testículos. Todo esto ocurre en la vida intrauterina y está determinado genéticamente. Por eso se denominan características sexuales primarias. Las secundarias son las que desarrollamos después durante la pubertad, que son las que vamos a ver ahora. En las características sexuales secundarias podemos tener todo lo que se desarrolla durante la pubertad. Por ejemplo, aumento en el tamaño de las gónadas, aumento en el tamaño del aparato reproductor completo, testículos, pene. También tenemos un desarrollo en el hombre del músculo estriado, del músculo esquelético. El hombre desarrolla mucha más musculatura durante la pubertad. Y además se activa la próstata, las vesículas seminales y los testículos. Recordemos que en el hombre, cuando hablamos de meiosis, yo les mencioné que en el hombre los espermatozoides se comienzan a fabricar en la pubertad, a diferencia de la mujer que trae ya un conjunto de ovocitos preparados para la reproducción. En este caso, porque ahí me pregunta Javiera, ¿qué hormonas intervienen en las primarias? No intervienen hormonas en las características sexuales primarias, interviene la genética. Si hay 2 cromosomas X, la transformación va a ser a mujer por completo, y si hay al menos un cromosoma Y, se va a transformar en hombre. ¿Sí? Me preguntan, profesora, ¿en qué tiempo de gestación se ve la sexualidad del feto? Ahí hay un error de concepto. La sexualidad es el conjunto de todas las características que tiene un individuo. Tenemos ámbitos de la sexualidad que son sociales, que son afectivos, que son emocionales, psicológicos, y uno solo es el biológico. Pero en la gestación se ve el sexo, el género del individuo, desde la fecundación ya tiene determinado su sexo. Cuando se juntan, se aparean el cromosoma X con el cromosoma X o el cromosoma X con el Y. Laura, profe, ¿qué pasa con las personas que desarrollan ambas características primarias? En ese caso hablamos de individuos que son hermafroditas. Y esa característica o esa posibilidad existe por diferentes razones. Pueden existir mutaciones, por ejemplo, o lo más habitual es que haya malformaciones congénitas. Esto significa que algún efecto de algo genera un problema durante la gestación, donde no se desarrollan bien los órganos genitales, pero al nacer se puede hacer una reconstrucción, que es lo que ocurre. Pero en realidad no hay una razón genética tan ligada al hermafroditismo. Marcelo me pregunta, profesora, una consulta, cuando inicia el proceso de secundaria, ¿ocurren también señales en el cerebro? En este caso, como aparece acá, en el cerebro, en el encéfalo, específicamente en el hipotálamo, se empiezan a enviar señales hacia la hipófisis. ¿Hacia qué hipófisis? La anterior, como aparece allá en la derecha.
En la hipófisis anterior se producen las gonadotrofinas llamadas folículo estimulante y luteinizante, o, como dice ahí arriba, FSH y LH. Ambas hormonas viajan por la sangre hasta las gónadas masculinas, hasta el testículo, y estimulan ciertas células para la producción de testosterona. La testosterona es finalmente la encargada de las características sexuales secundarias. Si no hay presencia de testosterona, no ocurren todos estos cambios. Pero toda la testosterona se activa a través de la FSH y la LH. Por ejemplo, en el hombre, ¿qué va a ocurrir? En la niñez, que vamos a considerarla hasta los 12 o 13 años incluso, el hombre tiene un aspecto de niñez. No tiene crecimiento de gónadas, no tiene vello corporal, no hay aparecimiento todavía de vello facial, tampoco hay un crecimiento mayor de los músculos. Esto empieza a ocurrir en el hombre a partir de los 14 años y en un rango, no empieza así establecido a los 14, sino que va a partir entre los 14 o entre los 13 y los 16 años. Un hombre recién a la edad de los 20 años podemos decir que está completamente finalizada su pubertad, donde ya tiene un tamaño de los genitales acorde a la reproducción, tiene también una distribución de vello corporal acorde a la producción de hormonas, se le engrosó la voz, desarrolló musculatura y además creció en tamaño. La regulación hormonal, primero voy a responderle a Liz. La mujer puede quedar embarazada desde su primera regla. El hombre desde qué edad tiene desarrollados sus espermatozoides para llegar a una fecundación. En realidad, la mujer puede quedar embarazada desde su primera regla, pero eso no significa que la mujer tenga su pubertad terminada para la reproducción. Eso es un error. La pubertad es todo un proceso y el proceso debe terminarse para que la reproducción que va a ocurrir después sea adecuada, para que no haya ninguna posibilidad, siempre hay alguna posibilidad, pero para que haya menores posibilidades de daño a la mujer, para que haya menores daños al embrión feto, porque mientras antes ocurre el embarazo en la mujer, el completo de su aparato reproductor no está finalizado, por lo tanto ocurren una mayor cantidad de embarazos ectópicos, también pueden ocurrir una mayor cantidad de partos prematuros o de muerte prenatal, etc. Por lo tanto, el hombre, si bien puede producir un embarazo para durante la fecundación, desde el momento en que empieza su pubertad, porque ya produce espermatozoides, eso no significa que sean los de mejor calidad, por si acaso, porque el proceso sirve para esto, para que el organismo vaya acomodándose a la futura reproducción. Me pregunta Morrocotudo, ¿en la cápsula suprarrenal no hay hormonas sexuales? No, en la glándula suprarrenal se sintetizan algunas hormonas que son esteroidales, como el cortisol, pero esta se relaciona directamente con el estrés crónico, no con la sexualidad. Salas, y ahí ya dependería de ellos qué género ellos quisieran ser en el caso de desarrollar ambas características primarias o tener problemas hormonales. En realidad, Salas, no lo decide el individuo, sino que lo decide el médico de acuerdo a los exámenes, de acuerdo a la cantidad de hormonas que tenga presente, si es posible a un catastro genético y también a la decisión de los padres. En ese caso se reconstruye el aparato genital que sea más adecuado de acuerdo a lo que los padres deseen. Laura, profe, respecto a la estatura en ambos sexos, más o menos hasta qué edad está limitada. En el hombre está limitada hasta los 20 años más o menos, en la mujer hasta un poco menos. El asunto es que en la mujer la estatura máxima, o sea, la tasa máxima se alcanza al llegar a la pubertad. Cuando tiene su menarquia, que lo vamos a ver en la próxima clase, la primera menstruación ya es una tasa menor, es más lento. Alcanza a crecer un 20% más la mujer solamente después de su menarquia. Karen, andrógenos, pero su influencia no se nota a comparación de la testosterona. Tiene toda la razón. Liz,
Claudia, también existen casos en que a mujeres les llega a una edad más tardada, como 16 años. No solo llega la menstruación a los 12 o 13. Eso lo vamos a conversar la próxima clase cuando hablemos de pubertad femenina, porque tenemos también rangos. En el hombre, por ejemplo, no siempre la barba va a aparecer a los 14 años. Puede que haya hombres que no desarrollen barba hasta los 19 años. Y eso sigue siendo normal. Una mujer que terminada su pubertad a los 18 o 19 años no ha tenido su menarquia, recién ahí debe preocuparse. Y sobre todo, lo más importante, que la menstruación o los ciclos menstruales en la mujer no son totalmente estables desde la primera menstruación. Es todo un proceso. Si a los 18 o 19 años la mujer no tiene un ciclo normal, que sea de una cierta cantidad de días estables, ya ahí debe empezar recién a preocuparse, antes no. ¿Cómo se regula hormonalmente la producción de la testosterona en el hombre? Tenemos el hipotálamo, ¿cierto?, en el encéfalo. Bajo el hipotálamo se ubica esta glándula que ustedes pueden ver al medio, hipófisis, o también conocida como pituitaria. Esta hipófisis en su zona anterior, o adenohipófisis, produce gonadotrofinas, que son la hormona folículo estimulante, FSH, y la hormona luteinizante, o LH. La LH se encarga de activar a las células de Leydig, unas células que están dentro de los túbulos seminíferos y que se encargan de la producción de testosterona. Cuando aumenta esta testosterona, en exceso, viaja por la sangre y activa al hipotálamo y a la hipófisis y les impide la síntesis de estas hormonas. Es decir, se regula a través de una retroalimentación o un feedback negativo. Al aumentar la testosterona, se disminuye la producción de FSH y LH. Cuando estas disminuyen, también disminuye la testosterona. Por lo tanto, eso activa la producción de FSH y LH, con lo consiguiente que es aumentar la testosterona. Por lo tanto, esto es una regulación sumamente fina, sumamente equilibrada. ¿Para qué? Para que no aumente en exceso la cantidad de testosterona. Ahora, la FSH, que es la otra gonadotrofina que sale desde la adenohipófisis, estimula principalmente las células de Sertoli. Y las células de Sertoli se encargan de la alimentación y la protección de las células germinales. Alimentan estas células para que estas células finalmente pasen y se transformen en espermátidas. Además, produce la inhibina, que es otra hormona que también se retroalimenta negativamente con el hipotálamo y la hipófisis. ¿Con qué función? Cuando tenemos una gran cantidad de FSH, las células de Sertoli están muy activas, por lo tanto hay una mayor producción de espermatozoides. Cuando hay mucha producción de espermatozoides, la inhibina viaja hacia la hipófisis y el hipotálamo, impidiendo la síntesis de FSH. Y por lo tanto, también las células de Sertoli disminuyen su intensidad y se disminuye la tasa de síntesis de espermatozoides. La testosterona producida por las células de Leydig también aportan a las células de Sertoli. Las estimulan para que junto con la FSH apoyen la construcción, producción, síntesis de espermatozoides. Karen me pregunta, profe, ¿el desarrollo también depende del ambiente, nutrición, etcétera? El desarrollo, me imagino que el desarrollo de los caracteres sexuales primarios o secundarios, en realidad la nutrición afecta en todo. Si, por ejemplo, tenemos niños a los que se les alimenta con muchas hormonas, como vienen hoy en día los alimentos, efectivamente pueden adelantar su pubertad. Y ahí tenemos la pubertad anticipada. O también puede existir la pubertad tardía, que empieza más tarde. Afecta, por supuesto que afecta. Pero principalmente por las hormonas que se le agregan. ¿Dónde quedaban las células de Sertoli? Me pregunta Karen. Dentro de los túbulos seminíferos. En un corte de testículo se pueden observar las células de Sertoli. Entonces, fíjense por favor que acá tenemos el resumen de
la regulación neuroendocrina de la síntesis de testosterona y de espermatozoides. Entonces, partimos por el hipotálamo de nuevo. El hipotálamo sintetiza y produce y envía a la hipófisis un factor liberador. Y en ese lugar, en la hipófisis anterior, se estimula la producción y liberación de LH y FSH. Estas dos viajan hacia el testículo a través de la sangre. La FSH actúa sobre las células de Sertoli, lo que estimula la síntesis o producción de espermatozoides, mientras que la LH actúa sobre las células de Leydig para estimular la producción de testosterona. Asimismo, es el testículo el que produce inhibina en las células de Sertoli para inhibir la producción de FSH y finalmente disminuir la construcción o producción de espermatozoides. De esta manera tampoco se pierde energía en la síntesis de espermatozoides que no van a ser utilizados. Y la testosterona que actúa sobre la célula de Sertoli, también activándola, y además viaja hasta el hipotálamo y la hipófisis para retroalimentar negativamente la síntesis de LH y de FSH. ¿Cómo el testículo lleva a cabo la síntesis de espermatozoides? Fíjense acá que tengo todo el testículo. Yo les mencioné que el testículo, allá arriba, estaba formado por muchos túbulos y cada túbulo tiene esta histología en su interior. Yo les mencioné que las células germinales se ubicaban en la periferia y como se ubican en la periferia, tienen una producción concéntrica. Todas las espermátidas van a terminar en el centro y desde el centro, como aparece en el siguiente, son tomadas y llevadas hasta el epidídimo para su maduración. Entonces, acá adentro nosotros vamos a encontrar células de Sertoli, por ejemplo. Si ustedes se fijan allá, las células de Sertoli son las que van a alimentar a las células germinales y a las espermátidas, mientras que las células de Leydig se ubican en la zona exterior. Hugo, ¿qué afecta el varicocele? El varicocele es una acumulación de líquido, todo lo que termina en cele es porque se acumula líquido, y varico tiene que ver con varices, o sea, tiene que ver con capilares sanguíneos. ¿Qué ocurre con el varicocele? Se inflaman las venas y las arterias que nutren al testículo y que son sumamente importantes, por supuesto, además que llega a través de la sangre las hormonas para la activación. Por lo tanto, una afección como el varicocele, por supuesto que puede llevar finalmente a la muerte del testículo, porque no va a obtener toda la nutrición necesaria a partir de la sangre y tampoco de oxígeno. Y ustedes saben que el oxígeno es indispensable en todos los tejidos para la obtención de energía. Y lo mismo ocurre en el testículo. Laura, profe, en términos de energía, ¿la formación de gametos es más costosa en machos o hembras? En términos de energía es más costosa en hembras, porque los machos producen espermatozoides que finalmente se producen en masa, son muchos. Son muy pequeñitos, lo único que tienen que llevar prácticamente es el núcleo, pero me detendré, Salas. Gracias por avisarme que voy rápido. Estoy así como hiperventilada. Le respondo a Laura. Los machos, al formar espermatozoides, ocupan energía, pero los espermatozoides son pequeños y además casi lo único que tienen que llevar es el núcleo con el material genético. Mientras que en la hembra, en la mujer, el ovocito es una célula que tiene que ser completa, porque imagínense, durante el recorrido entre la trompa de Falopio o el oviducto y el útero, pasan alrededor de 7 días. Por lo tanto, es el ovocito el que nutre, el que lleva el alimento para que este embrión logre llegar hasta el útero y logre implantarse. Por lo tanto, es más costosa en hembras porque el ovocito tiene que tener muchas más cosas que el espermatozoide. Karen, ¿entonces puede causar infertilidad el varicocele? Por supuesto que sí. Y Morrocotudo me dice es una varice dolorosa y aumenta la temperatura del testículo. Otra razón para aportar a lo que nos pregunta Karen, que es si puede causar infertilidad.
las altas temperaturas en los testículos destruyen a estas células que ustedes ven acá, que son las células germinales, y si no hay células germinales ya no hay posibilidad de síntesis de espermatozoides. Entonces, como me preguntaban más arriba, la célula de Sertoli, importante, dirige la espermatogénesis, le aporta la nutrición y el sostén mecánico a las espermátidas, le entrega protección y además forma una barrera hematotesticular. ¿Qué quiere decir eso? Que detiene las drogas que puedan ingresar a través de la sangre y además también tienen alta resistencia contra la temperatura, por lo tanto tienen una barrera que limita el lugar donde se fabrican los espermatozoides. También fagocitan el citoplasma de las espermátidas. ¿Cuándo? Cuando se forma el espermatozoide. Piensen en una célula espermátida grande, igual a cualquiera, donde se tiene que arrastrar mucha parte del citoplasma que debe ser eliminado. Por lo tanto, eso se lo comen las células de Sertoli. Y además secretan la hormona inhibina que ya les comenté. Si se fijan en el dibujito, entonces tenemos un espermatogonio, ¿verdad? En el principio, el espermatogonio lo va a proteger y lo va a alimentar la célula de Sertoli que se encuentra entre medio. Y como les dije antes, la célula de Leydig se encuentra en la periferia por fuera del túbulo seminífero. Me preguntan, entonces, ¿cuál es la temperatura ideal en el ambiente que tienen que estar los testículos? En realidad, el testículo está fuera del cuerpo porque en el interior tenemos 37 grados Celsius aproximadamente. Los testículos, para poder fabricar espermatozoides, deben estar a 1 grado más abajo, o sea, 36 grados. Si esto es más alto, los testículos no pueden sintetizar espermatozoides de buena calidad. Y si es mucho, por ejemplo, un hombre adulto que llega a tener fiebre de 40 a 41 grados, es muy probable que sus espermatozoides ya no puedan ser sintetizados. El espermatozoide es de esta forma. Si ustedes se fijan, tiene una cabeza, ¿cierto? Un segmento intermedio o cuello y además tiene una cola o flagelo. En la cabeza, el espermatozoide lleva el núcleo con su aporte a la fecundación y además tiene en su zona anterior una capucha denominada acrosoma. Esta acrosoma se forma gracias a la acción del aparato de Golgi. Recordemos que el aparato de Golgi sintetiza estas enzimas hidrolíticas que son llevadas a este lugar, se forma el capuchón del espermatozoide y esto se va a romper para la fecundación durante el ingreso del espermatozoide al ovocito. Además, lleva su centríolo, ¿cierto?, que va a aportar en el cigoto para la primera división celular y además aporta con mitocondrias. En realidad no las aporta al cigoto, sino que las lleva en el segmento intermedio, una gran cantidad de mitocondrias, para poder fabricar ATP, energía. ¿Para qué será tan útil esta energía o tan necesaria? Para el movimiento del flagelo. El flagelo debe moverse y para eso necesita de mucho ATP. La función de este espermatozoide es llevar la información genética hasta el ovocito y llevar a cabo la fecundación. ¿Qué importancia tendrá el espermatozoide entonces? Es una célula gamética haploide, lo que significa que aporta la mitad de la información genética de la especie a este nuevo cigoto. Y además tiene una función reproductiva. Si se fijan, aquí pueden observar en estas imágenes las diferencias de tamaño. Y por supuesto, para que quede en sus memorias, porque de todas formas vamos a ver fecundación, pero para que quede en sus memorias, el espermatozoide no ingresa al ovocito. El espermatozoide apoya su membrana y las membranas se funden y finalmente entra solamente el núcleo y los centríolos. No entra absolutamente nada más del espermatozoide. Entonces, ejercicios. ¿Alguna pregunta que tengan para hacerme?
aunque hemos respondido varias preguntas entre medio. ¿No? Vamos entonces. 1. Karen, ¿y qué pasa con la colita y las mitocondrias? Son eliminadas por los macrófagos. Sí, tenemos macrófagos, estas células son como Pac-Man, se comen lo que encuentren y finalmente lo que hacen es eliminar todas las sustancias. Liz, olvidé dónde están las células de Sertoli. Entre medio de las espermátidas está la célula de Sertoli. Adentro del túbulo seminífero. Morrocotubo me dice, entonces, ¿todas nuestras mitocondrias son de la mamá? Exacto. Todas sus mitocondrias son de la mamá. Y como la mitocondria tiene ADN propio, se puede hacer un seguimiento de todo el linaje materno. De esa forma se estudia hoy en día la evolución. Claudia me pregunta, ¿cuánto tiempo duran vivos los espermatozoides al momento de salir? Los espermatozoides tienden a morir al contacto con el aire, pero como son depositados al interior del conducto vaginal, mueren aproximadamente en 78 horas, 48 horas, algo así. Duran más de un día. Salas, no me quedó claro el gráfico de la regulación hormonal. Me devolveré. ¿Ese gráfico de la regulación hormonal? Hugo, ¿es cierto que hay una fagocitosis de los espermatozoides que no se expulsan por eyaculación? Por supuesto que sí, hay que ir eliminando todo lo que ya esté pasado, lo que ya se añejó, por decirlo de alguna forma, y se elimina para dejar espacio para los siguientes, los que vengan más frescos. Y ocurre de la misma forma, hay macrófagos también en los testículos, tenemos macrófagos distribuidos por todo el cuerpo. Salas, te lo vuelvo a explicar. En el hipotálamo tenemos la producción de GnRH, que es el factor liberador de gonadotrofina. Ese factor liberador llega hasta la adenohipófisis por la sangre, por una arteria que está directa, y esa hipófisis fabrica y libera FSH y LH. La LH activa a las células de Leydig, ando así como con la lengua media trabada. Las células de Leydig fabrican la testosterona y esta testosterona va a estimular a las células de Sertoli para que estimulen la producción de espermatozoides. Y al mismo tiempo activa todas las características sexuales secundarias. Cuando hay mucha testosterona, se envía una señal de retroalimentación negativa hacia la hipófisis y el hipotálamo. Las que dejan de producir LH. Al disminuir la LH, disminuye también la testosterona y esto activa nuevamente toda la síntesis de FSH y LH. Mientras que la FSH viaja hasta las células de Sertoli, quienes van a estimular la producción de espermatozoides. Al haber muchos espermatozoides, se activa la producción de inhibina y esa inhibina viaja hasta la hipófisis y el hipotálamo para disminuir la producción de FSH. De esta forma, ambas hormonas se regulan a través de la testosterona y de la inhibina, a través de una retroalimentación negativa. Entonces, vamos con los ejercicios. 1. La testosterona tiene por función el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios en el varón. Respecto de ellos, es incorrecto que esta hormona A. aumente la masa muscular tras la pubertad, B. produce engrosamiento de las cuerdas vocales, C. disminuye la tasa de secreción de las glándulas sebáceas, D. produce osificación del cartílago de crecimiento, E. aumenta el metabolismo basal. ¿Cuál de estas es la correcta? La C, perfecto. Disminuye la tasa de secreción de las glándulas sebáceas. En la pubertad, ustedes que ya la están terminando, saben que aumenta la tasa de secreción de las glándulas sebáceas provocando o produciendo el acné.
Por lo tanto, la testosterona estimula la secreción de las glándulas sebáceas, no las disminuye. Las glándulas sebáceas son las que están en la piel y que producen la grasa, el sebo, y que produce finalmente el acné. 2. La regulación directa de la función de las gónadas es realizada por la hipófisis, el hipotálamo, las células de Leydig, las células foliculares o las células de Sertoli. ¿Cuál es la correcta? La pregunta dice, la regulación directa de la función de las gónadas es realizada por... Súper bien, la respuesta es A, la hipófisis. Recordemos que el hipotálamo regula directamente a la hipófisis, porque algunos me respondieron B. Pero en realidad, la hipófisis es la que envía FSH y LH al testículo. Por lo tanto, esa es la relación directa. Bien. 3. La acción de retroalimentación negativa de la testosterona se ejerce sobre 1. El hipotálamo, 2. La adenohipófisis, 3. Las células de Sertoli. ¿Cuáles son correctas? Solo 1, solo 2, solo 3, 1 y 2, 1, 2 y 3. ¿Cuál de estas es correcta? Llevo 2, ¿alguien más? Las tengo todas. La respuesta correcta es la letra D. 1 y 2, el hipotálamo y la adenohipófisis. Recordemos que las células de Sertoli no se retroalimentan negativamente. Ellas son las que producen inhibina y ellas son estimuladas por la testosterona. Por lo tanto, la testosterona, con las únicas que tiene una regulación de retroalimentación negativa, es con el hipotálamo y la adenohipófisis, para impedir en realidad o para disminuir la producción de folículo estimulante y de luteinizante. 4. El recorrido que realizan los espermatozoides desde las gónadas masculinas hacia el exterior en el momento de la eyaculación es A. Testículo, próstata, vesícula seminal, conducto deferente, epidídimo, uretra peniana, glándula de Cooper. B. Testículo, epidídimo, conducto deferente, vesícula seminal, glándula de Cooper, próstata, uretra peniana. C. Testículo, epidídimo, conducto deferente, vesícula seminal, próstata, glándula de Cooper, uretra peniana. D. Epidídimo, testículo, conducto deferente, próstata, vesícula seminal, glándula de Cooper, uretra peniana. E. Testículo, epidídimo, conducto deferente, vesícula seminal, uretra peniana y glándula de Cooper. ¿Cuál de estas es la correcta? Que leyeron rápido. Todavía nadie me dice la correcta. Ah, no, ahí tengo a Javier Anastasio. C. La respuesta correcta es la C. Testículo, epidídimo, conducto deferente, vesícula seminal, próstata, glándula de Cooper y uretra peniana. Recuerden que les mencioné que la vesícula seminal y la próstata están muy cercanas, pero la glándula de Cooper es la que está más cercana a la uretra. En la B y en la C se termina con uretra. La diferencia está en la ubicación de la glándula de Cooper, que creo que es lo que los confundió. La glándula de Cooper se encuentra en la base del pene, por dentro en la uretra, por lo tanto la secreción que produce la libera a la uretra, mientras que la próstata la libera al conducto eyaculador.
¿Sí? La glándula de Cooper se encuentra entregando su secreción, se encuentra conectada con la uretra, mientras que la próstata se encuentra muy antes conectada con con el conducto deferente que ya pasa a llamarse eyaculador. 5. A través de la ingeniería genética se modificó el receptor para la hormona FSH en los testículos de una rata. ¿Cuál es el efecto directo que esto generaría sobre el animal? A. Disminución de la producción de testosterona. B. Deficiencia en la diferenciación de las espermátidas. C. Ausencia de maduración de las células germinales. D. Deficiencia en la funcionalidad de las células de Sertoli. E. Anormalidad en el proceso de espermatogénesis. ¿Cuál es la respuesta correcta? Perfecto, la respuesta correcta es D. Deficiencia en la funcionalidad de las células de Sertoli. Recordemos que nos pregunta por el efecto directo para los que pensaron que era E, como Eduardo. La anormalidad en el proceso de espermatogénesis tendría que ser, en este caso, como un efecto indirecto, pero el efecto directo es que las células de Sertoli no van a recibir suficiente FSH, por lo tanto su actividad va a disminuir. 6. Se tiene la siguiente tabla de datos que corresponde a la cantidad de espermatozoides por eyaculado de distintos individuos. Muestra 1, 200 millones, muestra 2, 20 millones, muestra 3, 300 millones. Considerando que el promedio de espermatozoides por eyaculado en un adulto es de 300 a 400 millones, es correcto inferir que las muestras 1 corresponde a un individuo estéril, la muestra 2 corresponde a un individuo fértil, la muestra 3 corresponde a un individuo estéril, la muestra 1 y 2 corresponden a individuos estériles, la muestra 2 corresponde a un individuo estéril. ¿Cuál es la respuesta correcta? Ya tengo una respuesta de Karen. La respuesta correcta es la E, como me contestaron varios. El 2 corresponde a un individuo estéril porque tiene 20 millones en un eyaculado y el normal es entre 300 y 400. El D, que nos menciona el 1, si bien el 1 tiene una menor cantidad de espermatozoides, no es tan inferior al promedio. Recordemos que es en promedio, por lo tanto, entre 300 y 400 millones, de todas maneras, puede ser que un individuo con un conteo de 200 millones de espermatozoides en un eyaculado no sea 100% estéril ni 100% fértil. Quizá va a tener mayores dificultades para tener fertilidad. Era la E. 7. La FSH es una hormona gonadotrofina sintetizada por la hipófisis. En el hombre, la síntesis de esta hormona puede reducirse como consecuencia de una disminución en la producción de espermatozoides, GnRH, LH, inhibina testosterona. ¿Cuál de estas es la respuesta correcta? Tengo algunas. Eren me preguntó si se eyacula poco, ¿significa que es estéril? No, porque recuerde que su eyaculado puede ser muy voluminoso y no tener ni un solo espermatozoide. Así que en realidad la cantidad no es una sintomatología de esterilidad. Y como me respondieron varios, la respuesta correcta es B, que es, como dice Salas, B, la liberadora, ¿cierto? GnRH, que es el factor liberador de gonadotrofinas, liberado por el hipotálamo.
8. ¿Cuál de las siguientes relaciones entre una estructura del aparato reproductor masculino y su función es incorrecta? Pene, introducción del semen en la vagina. B, vesículas seminales, producción de líquido seminal. C, epidídimo, maduración de espermatozoides. D, próstata, producción de líquido seminal. E, conductos deferentes, formación de espermatozoides. ¿Cuál es la correcta? Ya tengo varios. Y Sebastián Casilla es la única correcta junto con Karen. La respuesta correcta es la E. Bien, Morrocotudo, Eren, Daisy, Salas. La respuesta correcta es E. Conductos deferentes, formación de espermatozoides. El lugar, en realidad, la estructura donde se sintetizan o forman los espermatozoides son los túbulos seminíferos. Eso puede haberlos confundido y haber puesto próstata, que es producción de líquido seminal. Pudieron haberse confundido con las vesículas seminales, pero la próstata también aporta con una solución alcalina a este líquido seminal. Recuerden que el líquido seminal es el conjunto de espermatozoides, de líquido alcalino de la próstata, líquido nutritivo de las vesículas seminales, por lo tanto es completo. 9. ¿Cuál de las siguientes relaciones entre una hormona y su principal órgano blanco en el hombre es o son incorrectas? 1. GNRH hipotálamo, LH testículos, FSH testículos. ¿Cuáles son correctas? O sea, ¿cuáles son incorrectas? Solo 1, solo 2, solo 3, 2 y 3, 1, 2 y 3. Leanla bien. ¿Cuál de las siguientes relaciones entre una hormona y su principal órgano blanco en el hombre es o son incorrectas? Varios me contestaron la correcta. La respuesta es A, solo 1. El factor liberador de gonadotrofinas no tiene como órgano blanco el hipotálamo, sino que tiene como órgano blanco la hipófisis. La LH sí viaja al testículo y la FSH sí viaja al testículo, por lo tanto la única incorrecta es la A, solo 1. 10. El siguiente esquema representa la regulación de la síntesis de testosterona en el varón. Hipotálamo, GNRH, hipófisis, LH, órganos blancos, testosterona y la célula de Leydig aparecen ahí. ¿Qué signos deben reemplazar los números 1, 2, 3 y 4 para que el sistema de retroalimentación del esquema presentado esté descrito correctamente? Eren me pregunta qué es órgano blanco y es el lugar o el tejido al que se va a dirigir una hormona. ¿Sí? Por ejemplo, aquí hacemos referencia al blanco como el blanco de los dardos, donde se van a dirigir las hormonas, que no van a ser, por supuesto, todos los tejidos. ¿Cuál es la respuesta correcta? Karen ya me contestó. ¿Alguien más? María Fernanda, Javiera. Ey, también me contestó. Ingeniería también contestó. Claudia. Bien, la respuesta correcta es D. Sí, en el número 1 deberíamos considerar un signo más. En el número 2 deberíamos considerar un signo más también. En el número 3 un signo menos y en el número 4 también un signo menos. Súper, súper bien. ¿Alguna duda que haya quedado de esta clase? ¿No? ¿Ninguna pregunta? ¿Por qué la D en el anterior? Porque si tú te fijas aquí la D, más, que es la producción de factor liberador de gonadotrofina. La 2,
eso activa a la síntesis de LH. La LH llega a la célula de Leydig, aumenta la testosterona y eso en la 3 provoca una disminución en el hipotálamo y también una disminución en la hipófisis. ¿Sí? Esa es la respuesta, por eso era la D. ¿Dudas? Me pregunta, profesora, ¿por qué ocurre la criptorquidia? La verdad es que no sé las causas, lo voy a buscar y me lo recuerda en la próxima clase. Salas, ¿dónde se ubican las células de Sertoli? Entre las células germinales en el interior del túbulo seminífero. Paula, ¿qué era GNRH? Factor liberador de gonadotrofinas. Eso significa. Javier, ¿cuál es la diferencia entre próstata y vesícula seminal y glándula de Cooper? La próstata produce una sustancia alcalina que disminuye la acidez. La vesícula seminal produce una sustancia nutritiva que lleva fructosa para alimentar a los espermatozoides. Y la glándula de Cooper sintetiza un líquido viscoso que permite la lubricación para el coito. Esas son las diferencias. Entonces, la próxima clase... Laura, profe, ¿qué pasa con las personas que se realizan cambios de sexo? En realidad eso es más psicológico y social que biológico. Sí, en realidad recién se están haciendo los estudios para relacionarlo con alguna mutación o con algún gen. Pero, que yo sepa, biológicamente no tiene nada que ver. Morro Cotudo me pregunta si un eunuco se feminiza, si desarrolla características femeninas. La verdad es que no desarrolla características femeninas. Lo único que no va a ocurrir es que no va a desarrollar características masculinas. Pero eso no significa que desarrolle glándulas mamarias, ni que produzca leche, por ejemplo, ni nada por el estilo. La próxima clase, chicos, vamos a revisar, seguimos con sexualidad humana, aparato sexual femenino y ciclo menstrual. Así